Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En una Irlanda antigua, donde el fuego era signo de vida y hospitalidad, nació una mujer que encendió una luz imposible de apagar. Santa Brígida de Kildare transformó la fe en refugio, la caridad en costumbre diaria y la oración en un hogar siempre abierto. Fundadora, abadesa y madre espiritual de su pueblo, Brígida supo unir la firmeza del Evangelio con la ternura del cuidado, haciendo de cada gesto sencillo un acto sagrado. Su vida fue un canto a la generosidad, al servicio silencioso y a la confianza absoluta en Dios. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos con una figura que es una encrucijada cultural en sí misma, Santa Brígida de Kildare, una de las grandes patronas de Irlanda. Una figura fascinante, de verdad. Para explorarla tenemos un material increíble, sobre todo la investigación de José Ángel Monteagudo Martínez, Brígid, Santa Brígida y Vera de Moncayo, y varios artículos más. Sí. Y la misión es entender cómo una diosa pagana, una de las importantes, se transforma en una santa cristiana, y en medio un enigma. El gran enigma. ¿Qué hace esta santa irlandesa como patrona de Vera de Moncayo, un pueblo en Aragón? Las fuentes dicen que es un culto atípico, singular. Y vamos a ver por qué. Es que es un caso de libro sobre sincretismo religioso. Un concepto clave, vamos. Explícanos un poco eso del sincretismo. Pues no se trata de que una creencia borre a la anterior. Es más sutil. La cultura dominante, que en este caso es el cristianismo, lo que hace es absorber, reinterpretar y, bueno, al final se apropia de las figuras que ya existían. O sea, una estrategia. Una estrategia muy eficaz para la conversión. La gente no abandona del todo sus viejas costumbres, sino que las ve reflejadas en un nuevo espejo, por así decirlo. No es tanto un reemplazo como una OPA hostil con una campaña de marketing brillante. Exacto. En vez de decir, deja de rezarle a tu diosa, te dicen, mira, tenemos esta nueva santa, que se le parece mucho, pero es de las nuestras. Justo eso. Y Brígida es el ejemplo perfecto de ese proceso. Su historia es el manual de instrucciones. Pues bueno, vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, por las raíces paganas. Antes de santos y cruces, ¿quién era la diosa Brígid? A ver, era una figura centralísima en el panteón celta. Hija del dios Dagda, que era una especie de padre de todos, y miembro de los Tuatha de Danann. Los dioses de la Irlanda precristiana. Eso es. Su poder era inmenso y abarcaba dominios muy distintos. Era diosa del fuego, de la inspiración poética, de la sanación, de la sabiduría y también de la artesanía, sobre todo la herrería. ¿Todo eso a la vez? Sí, y hay una imagen potentísima. Dicen que nació con una llama flotando sobre su cabeza. La vincula directamente con la luz, la creatividad, el fuego. Un momento, la presentas como una diosa de fuego, con esa imagen de la llama, pero las fuentes insisten mucho en su conexión con el agua. Con pozos sagrados, con manantiales. A primera vista, fuego y agua son opuestos. ¿Cómo encaja eso? Lo fascinante aquí es que esa dualidad es la clave de su poder. Para los celtas no eran contradictorios, sino complementarios. Claro, el fuego del herrero necesita agua para templar el acero, ¿no? Y el agua de un manantial puede tener propiedades curativas. Ella encarna esa tensión creativa. Pero la idea va más allá con el concepto de la triple diosa. Ah, esto es importante. El número 3 era sagrado para ellos. Fundamental. Brígid no era una sola entidad, sino que se manifestaba en 3 aspectos. 3 caras de la misma moneda. Exacto. Representan el ciclo completo de la vida y las estaciones.
Estaba la joven, la propia Brigitte, que es la primavera, el renacimiento, la inspiración. El nuevo comienzo. Luego estaba la madre, a veces asociada a diosas como Danu, que encarna la fertilidad, la abundancia del verano, la protección del hogar. Y finalmente la anciana, la Kayech, La Kayech. que es la personificación del invierno, de la sabiduría y de la muerte como parte del ciclo. O sea, que en una sola figura tienes el ciclo completo. Nacimiento, vida y muerte. Primavera, verano e invierno. No es una foto, es una película entera. Justo. Esto me recuerda a las Moiras griegas o las Nornas nórdicas. También eran 3. Es un patrón. Es un arquetipo indoeuropeo, sí, pero los celtas lo integraron de forma total en su visión del mundo. La realidad para ellos era cíclica, no lineal. La muerte no era el final. Era una transición. Una transición necesaria para que la vida volviera a brotar. Y Brigitte, en sus 3 formas, era la encarnación de esa verdad. Vale, tenemos a esta deidad súper compleja y poderosa. Y entonces llega el cristianismo a Irlanda. Cuesta imaginar que se pueda borrar del mapa una figura así. Imposible. La historia que sigue no es de eliminación, es de una transformación muy astuta. ¿Y cómo se da ese salto? Pues su hagiografía, y la historia de su vida como santa, parece un guión escrito a medida para tender ese puente. La biografía oficial. Eso es. La tradición dice que Santa Brígida de Kildare nació en el siglo V. Y fíjate, era hija de un jefe pagano y una esclava cristiana. Qué conveniente. Sangre de los 2 mundos. La narrativa es perfecta. Y para rematar, se dice que la bautizó el mismísimo San Patricio. Eso ya suena casi a farsa, a propaganda. ¿Hay algo de histórico en todo esto? Es muy difícil separarlo. Las fuentes más antiguas, como la Vida de Brígida que escribió un monje llamado Cogitosus en el siglo VII, dan muy pocos detalles biográficos. ¿Y en qué se centran entonces? Mucho más en la gloria de su monasterio en Kildare, que por cierto era una comunidad doble para hombres y mujeres, una costumbre muy celta. Ajá. Pero lo innegable, y aquí está la clave, es el solapamiento de atributos. La santa cristiana es patrona de los poetas, de los eruditos, sanadores, herreros, ganaderos. Un momento. ¿Son los mismos dominios que la diosa pagana? Exactamente los mismos. Y la tradición más famosa de Kildare es un fuego inextinguible que las monjas mantuvieron encendido durante siglos. Es un eco directísimo del culto al fuego sagrado de la diosa. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las leyendas de la santa son espectaculares. Se difumina totalmente la línea entre milagro cristiano y magia pagana. Totalmente. Mi favorito es el de la cerveza. O sea, uno de los milagros fundacionales de una santa es, básicamente, ser la mejor maestra cervecera de la historia de Irlanda. Un milagro muy irlandés, sí. La historia cuenta que, atendiendo a unos leprosos, se quedaron sin cerveza. Que era un alimento básico en la época. Claro, y más seguro que el agua. Pues Brígida, sin inmutarse, bendijo el agua de su propio baño y la convirtió en una cerveza excelente para todos. ¡Qué bueno! Y hay otra historia en la que multiplicó un solo barril para abastecer a 18 iglesias en Semana Santa. De nuevo, la abundancia, el nutrir, un rasgo de la diosa madre. Y este tema de la abundancia, de hacer que las cosas se multipliquen, por ahí tienen que ir los tiros para entender cómo acaba en Aragón, ¿no? Es una conexión fundamental, no hay que perderla de vista. Y se ve también en otra de sus leyendas más famosas, la del manto. La del manto, cuéntame. Quería fundar su convento en Kildare, pero el rey de Leinster era un tacaño. Ella le hizo una petición, en plan humilde. «Dame la tierra que pueda cubrir con mi manto». Y el rey, claro, se reiría. Se rió y aceptó. Entonces Brígida pidió a sus hermanas que estiraran el manto, y este empezó a crecer y a expandirse hasta cubrir hectáreas de prado fértil. Me fascina. Es el típico relato de astucia popular contra el poderoso, pero con ayuda divina. Y luego están sus vínculos con la naturaleza, que nos llevan otra vez al mundo celta. Potentísimos. Se habla de una vaca blanca con orejas rojas. Un momento. Ese animal, en la mitología irlandesa, es un marcador del otro mundo, ¿verdad? El mundo de los dioses. Exacto. Pues Brígida tenía una vaca así, que daba leche inagotable para los pobres. O la historia en la que llama a un zorro salvaje del bosque para que sustituya al zorro domesticado de un rey que habían matado por accidente. Domina y protege la naturaleza. Tanto la doméstica como la salvaje. Cerveza, tierra, leche, todo refuerza ese perfil de proveedora, de protectora.
No están creando una santa de la nada. Están vistiendo a la antigua diosa con ropajes cristianos. Y la prueba definitiva, la jugada maestra de toda esta operación, es la fecha de su festividad, el 1 de febrero. Que por supuesto no es ninguna coincidencia. Ninguna, en absoluto. Esa fecha corresponde al antiguo festival gaélico de Imbolc. Una de las 4 grandes fiestas estacionales celtas. Justo. ¿Y a quién estaba dedicado Imbolc? Precisamente a la diosa Brigid. Marcaba el punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Era el anuncio del fin del invierno. Un festival de luz, de purificación, de fertilidad, el momento en que las ovejas empezaban a lactar, señal de que la vida volvía a la tierra. Y de ahí vienen tradiciones como las cruces de Brígida, ¿no? Esas cruces de juncos. Las mismas. La gente todavía las cuelga en las casas en Irlanda el 1 de febrero para proteger el hogar. Es un amuleto. O sea, la jugada de la Iglesia fue de una inteligencia brutal. Estratégica, ¿sí? Superpusieron la fiesta de la Nueva Santa sobre un festival pagano muy querido y muy arraigado. Así la gente podía seguir celebrando en la misma fecha, con rituales parecidos y venerando una figura con atributos casi idénticos. Es una sustitución por asimilación. La historiadora Pamela Berger lo resume perfecto. Los monjes cristianos tomaron la antigua figura de la diosa madre y trasladaron su nombre y funciones en una contrapartida cristiana. Y esta versión cristianizada de Brígida tuvo un éxito arrollador. No se quedó en Irlanda. Para nada. Los misioneros irlandeses, que fueron clave en la recristianización de Europa, se llevaron su devoción con ellos. ¿Por dónde se extendió? Por toda Europa. Hay capillas dedicadas a ella en Bélgica, Italia, Francia e incluso una reliquia, parte de su cráneo, se conserva cerca de Lisboa. Vaya. Pero la adaptación más alucinante, que demuestra la plasticidad del arquetipo, es cuando cruza el Atlántico. En el vudú haitiano se sincretiza en Mamán Brigitte. Espera, ¿cómo? ¿De diosa celta de la poesía a una loa del vudú? Eso sí que es un giro de guión. Y no una loa cualquiera. Mamán Brigitte es la señora de los cementerios. De los cementerios. Sí, la primera mujer enterrada en cualquier camposanto. Se la invoca en rituales de muerte y resurrección. Es una transformación radical, pero fíjate qué curioso, incluso ahí conserva un vínculo. Es la única loa representada como una mujer blanca, a menudo pelirroja, y se asocia con el fuego. ¡Qué fuerte! El arquetipo sobrevive incluso en un contexto cultural que no tiene nada que ver. El mito es funcional. Lo adaptamos a nuestras necesidades. Y eso nos lleva de vuelta a nuestro misterio, Vera de Moncayo. Claro. Ya hemos dicho que su culto es atípico en la península ibérica. ¿Cómo demonios llegó hasta allí? Esa es la gran pregunta. ¿Un misionero irlandés perdido? ¿Una reliquia? Los documentos no nos dan una respuesta clara sobre el cómo. Ese camino se ha perdido. Sin embargo, sí nos ofrecen una pista inequívoca sobre el porqué. Ajá. Y es una anotación en el calendario parroquial de Vera del año 1909. Esto es oro puro. A ver, ¿qué dice exactamente ese calendario? Indica que a Santa Brígida se le rezaba explícitamente para que conserve los frutos de la tierra. Ajá. Y no solo eso, el 3 de mayo sacaban su imagen en procesión para bendecir los campos. Ahí está. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. La función primordial de la diosa Brigid como protectora de la fertilidad, de las cosechas, de la vida agrícola, sobrevivió intacta durante milenios, cruzó Europa y se manifestó en el corazón de un pueblo de agricultores en Aragón. Es la prueba definitiva. Para la gente de Vera de Moncayo quizá no importaban tanto las leyendas irlandesas de mantos mágicos, lo que importaba era que esa santa cumplía la función esencial de proteger la cosecha y asegurar la supervivencia. La vieja diosa seguía trabajando. Exactamente. La santa cristiana seguía cumpliendo la función de la diosa pagana porque la necesidad humana subyacente seguía siendo la misma. Al final, Brígida no es una sola figura, es una confluencia. Es una diosa ancestral que aprende a hablar latín y se viste de santa para poder sobrevivir. Un ejemplo asombroso de cómo las culturas no destruyen sus creencias, las fusionan, las adaptan. La protectora del fuego en la Irlanda celta es, en esencia, la misma fuerza que 1500 años después protege las cosechas en un campo de Aragón. Y esto plantea una pregunta importante. El autor de la fuente principal, Monteagudo Martínez, menciona lo difícil que es separar las visiones académicas, populares y hasta esotéricas cuando hablamos de historia celta. Está todo muy mezclado. Muchísimo.
Y esto nos lleva a una reflexión final sobre qué es la verdad en estas historias. ¿A qué te refieres? Pues mira, cuando una figura como Brígida está tan arraigada en el folclore, en la leyenda, en la fe, durante tantos siglos, ¿hasta qué punto importa si existió una mujer histórica llamada Brígida en el siglo V? Quizá la verdad más potente aquí no es la histórica, sino la antropológica. La verdad es que la necesidad humana de celebrar la primavera, de proteger las cosechas, de encontrar inspiración, es tan universal que fue capaz de tomar la forma de una diosa celta y 1500 años después, la de una santa irlandesa en Aragón. La forma cambia, pero la necesidad permanece. Exacto, y esa es la historia que sobrevive. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.